Buenas. A continuación presentaremos la sustentación Análisis del amplificador diferencial, presentado por Fred Guedes y quien les habla, José Arenas. A continuación presentaremos el análisis matemático para tres casos específicos, como lo son el amplificador diferencial con una entrada, el amplificador diferencial con dos entradas. Este último se le realizarán análisis en el modo diferencial y en el modo común. Iniciaremos con el amplificador diferencial con entrada simple. Como se puede observar en el esquemático del circuito, poseemos una sola fuente sinusoidal en una de las bases de los transistores. Su estructura consta de resistores en cada una de las patillas de los transistores, en donde el resistor del emisor lo comparten entre ambos transistores. Podemos observar que IQ es la suma de la corriente IE1 y la corriente IE2. Como estamos trabajando con transistores pareados, es decir, poseen las mismas características, sus corrientes, voltajes y betas son idénticos, por lo cual la corriente IQ es igual a 2 veces la corriente IE. En DC la fuente sinusoidal se cortocircuita, con lo cual se realizan la malla desde la base hasta la fuente de voltaje de BE. Obtenemos la siguiente expresión para la corriente de base. Conociendo las relaciones en la corriente de base, obtenemos las corrientes de colector y emisor, junto con la corriente IQ. Ahora realizando la malla de fuente BCC hasta la fuente BE, obtenemos el valor del voltaje colector-emisor, en el cual se encuentran polarizados los transistores. Hallando la resistencia Rp a través de su expresión, donde el voltaje térmico es igual a 25 milivoltios, obteniendo así este valor. Realizando el circuito equivalente en pequeña señal, obtenemos lo siguiente. El comportamiento de la corriente será como el indicado. Realizando la malla de la corriente obtenemos una expresión para el voltaje de entrada. Ahora, encontrando las expresiones para la salida, obtenemos. Hallando las respectivas ganancias para Vout1 y Vout2, al igual que para el Vout diferencial, donde la dominante será donde se encuentra la fuente. Obtenemos estas expresiones y resultados. Amplificador diferencial con dos entradas en modo diferencial. Como se puede observar en el esquemático del circuito, poseemos una fuente sinusoidal en cada una de las bases de los transistores. Su estructura es similar a la anterior y realizando su respectivo análisis en DC, encontramos que sus valores de polarización son los mismos, debido a que las fuentes en alterna se cortocircuitan llevando el esquemático a ser idéntico. Teniendo en cuenta que los transistores poseen las mismas características, se puede decir la corriente IB1 es igual a la corriente IB2, que a su vez son igual a la corriente IB. La corriente IC1 es igual a la corriente IC2, que a su vez es igual a la corriente IC. La corriente IE1 es igual a la corriente IE2, que a su vez es igual a la corriente IE. La corriente IQ será el doble de la corriente IE. Considerando sus betas iguales, optamos por un valor bajo. El voltaje colector emisor 1 es igual al voltaje colector emisor 2, que a su vez es igual al voltaje VCE. Calculando el valor Rπ y señalando que el valor de las fuentes sinusoidales será B1 es igual a menos B2, que a su vez es igual a BA. Realizando el circuito equivalente en pequeña señal, obtenemos. Como estamos trabajando el modo diferencial, la corriente optará por el camino diferencial señalado. Calculando voltaje de entrada en modo diferencial, obtenemos que es igual a 2BA. Realizando la malla del camino de la corriente, obtenemos la siguiente expresión. Encontrando las expresiones para las salidas, obtenemos. Hallando las respectivas ganancias en modo diferencial para cada señal y su ganancia de forma diferencial, se obtienen estas expresiones y resultados. Amplificador diferencial en modo común. Como se puede observar en el esquemático del circuito, es parecido a los anteriores, por la única diferencia de que posee dos fuentes sinusoidales con igual polaridad. Al realizar el análisis en DC, encontramos que son los mismos valores a los anteriores, obteniendo así lo siguiente. Definiendo que voltaje de entrada 1
será igual al voltaje de entrada 2, que a su vez será igual a VA. Realizando el circuito equivalente en pequeña señal, obtenemos lo siguiente. Como estamos trabajando en el modo común de la corriente, optará por el camino común señalado. Calculando el voltaje de entrada en modo común, obtenemos que es igual a VA. Realizando la malla del camino de la corriente, obtenemos la siguiente expresión. Encontrando las expresiones de salida, obtenemos. Hallando las respectivas ganancias en modo común para cada señal y en forma diferencial, se obtienen estas expresiones y resultados. Destacando que la forma diferencial es cero debido a que ambas señales de salida están de manera invertida a la fuente o desfasadas. A continuación, observaremos los resultados de las simulaciones para cada uno de los anteriores análisis realizados. En el primer caso, tenemos el amplificador diferencial con una entrada, en donde se puede observar el esquemático implementado en el software Orca, Capture, la disposición de los elementos activos y no activos. Cada uno de los voltajes y corrientes en DC, al igual que los nodos en los cuales veremos las señales en AC, la base del transistor 2 está conectada a una resistencia que a su vez va a tierra. En la señal del voltaje en base 1 se observa la señal de entrada con un pequeño corrimiento en DC. En la señal de la base 2 se denota un mayor corrimiento negativo en DC, el cual corresponde al voltaje de base. En las señales del voltaje en emisor 1 y 2 son idénticas y presentan un corrimiento negativo correspondiente al valor del voltaje de emisor en DC. Las señales anteriores se encuentran en base con la señal de entrada. La gráfica de salida VO1 presenta una amplificación y corrimiento positivo en DC, correspondiente al voltaje de colector. Esta señal se encuentra desfasada con respecto a la señal de entrada. En cambio, la gráfica de salida de V02 se encuentra en fase, aunque presentando el mismo nivel de corrimiento en DC. También se puede notar que ambas señales poseen la misma amplitud, su única diferencia es el desfase. En el segundo caso tenemos el amplificador diferencial con dos entradas, en el modo diferencial, en donde podemos observar la disposición de los elementos, sus conexiones. Una particularidad es la conexión de dos fuentes sinusoidales con polaridad inversa en cada terminal base de los transistores. Se presentan los voltajes y corrientes en DC, al igual que los nodos en los cuales se mostrarán las señales en AC. Sus valores en DC son iguales a los simulados para el amplificador diferencial con una entrada. La señal de voltaje de base 1 se encuentra en fase con la fuente dominante y presenta un corrimiento negativo en DC. En la señal de la base 2 se denota que se encuentra desfasada con respecto a la fuente dominante y presenta el mismo corrimiento y amplitud de la señal de base 1. En las señales de voltaje de emisor 1 y emisor 2 son idénticas. Presentan un corrimiento negativo correspondiente al voltaje de emisor en DC. Se encuentran desfasadas de la fuente dominante. La gráfica de salida VO presenta un corrimiento positivo en DC. Esta señal se encuentra desfasada con respecto de la fuente dominante. En cambio, que la gráfica de salida VO2 se encuentra en fase con la fuente y presenta el mismo nivel de corrimiento en DC. Se denota que ambas señales poseen la misma amplitud, pero con diferente fase. Por último, tenemos el amplificador diferencial con dos entradas en modo común, en donde se pueden observar la disposición de los elementos, sus conexiones. Una particularidad es la conexión de la fuente sinusoidal en ambas entradas. Se presentan los voltajes y corrientes en DC al igual que los nodos de los cuales analizaremos las señales en AC. Cabe destacar que los valores en DC que se presentan son iguales a los dos casos anteriores. Las señales del voltaje en base 1 y voltaje en base 2 son idénticas. Presentan la misma amplitud R igual corrimiento en DC. Al igual, las señales de voltaje en emisor 1 y voltaje en emisor 2 son idénticas, tanto en corrimiento como en amplitud. Estas se encuentran en fase con la fuente. Las gráficas de salida V01 y V02 son idénticas, presentan igual corrimiento, amplitud y desfase con respecto a la fuente. Ambas salidas son inversoras. Ahora presentaremos una tabla con las ganancias de voltajes obtenidas en cada caso analizado y simulado.
Se presentan en forma diferencial las ganancias en cada caso. Muchas gracias por su atención.